250 personas. 2 items, dice. Ay, ¿qué se oye? EO products, essential oil. Desactivo los audios porque se están abriendo. ¿Todo el mundo va a entrar por o no van a tantas personas? Los presidentes, algunos presidentes de asociaciones, ellos se van a conectar aquí en Zoom y la otra transmisión es por Facebook. Ok. A 2 páginas, ya las escucho. ¡Ay, qué bueno! ¡Sí! Es que como prendí mi otra pantalla, la pantalla está grande porque ya me voy a poner a disfrutar como con todo súper bien. Dije, voy a traerla más grande. Bueno, maestra Alma, doctora Alma, bienvenida. Estimados colegas, amigos que comienzan a conectarse, que estamos iniciando nuestra transmisión aquí en Facebook, en Agiturmex, para saludarles a todos. Y también hicimos un enlace con la página de Hola Agitur, que es la Organización Latinoamericana de Guías de Turismo, y estamos haciendo también un enlace. Obviamente, la salida principal es Agiturmex, Asociación de Guías de Turistas Certificados de México, de la cual tenemos el honor de participar. Están llegando ya nuestros presidentes de asociaciones, están llegando ya mis colegas que nunca faltan a los webinars y son súper aplicados. Doctora Alma, yo imagino que Diana ya le dijo toda la película de a qué grupo está usted dirigiendo su charla, así que pues para nosotros los guías es un deleite recibir su instrucción, sus conocimientos, y muchas gracias por compartir con nosotros. Agradezco de entrada a Diana Palomino por esa capacidad de gestión que ha tenido para este webinar con usted, concediéndonos el honor, logrando convencerla de que nos apoyara con esta charla. Bienvenida, doctora. Y bueno, bienvenida Abigail Cortés, bienvenido Jorge Juárez F., bienvenido mi querido Mario Hernández, que ya sabe que él es como de la casa ya. Si no está Mario, como que el webinar no sabe igual, ¿verdad, Mario? ¿Sí me escuchas, Mario? Creo que no me escucha. ¿Tú sí me escuchas, Diana? Sí, sí te escucho, todo bien. Okay, gracias. Bueno, creo que Mario... mira, también están llegando ya del Perú. Doctora, le informamos también que tenemos colegas latinoamericanos aquí de diferentes países. Ana Cecilia Mirabal, Pereira Lourdes Galván, Ranulfo Ríos, de diferentes partes de Latinoamérica. Muchas gracias. Diana, te pido un favor, ¿tú podrías ayudarnos a leer la reseña de la doctora? Y para comenzar en tiempo y forma, falta un minutito para las 7, no sé si quieran dar el minuto y comenzamos. Ustedes decidan, doctora. Sí, yo creo que si gusta empezar a compartir pantalla y mientras leo su reseña. Perfecto. ¿A qué hora vamos a arrancar? ¿A las 7 en punto? Sí. Estamos puntualitos. Pues estamos ya. Sí. Ya. Puntualidad de guía. Sí. Okay. Bueno, yo les voy a pedir a mis colegas, el resto de los colegas que están conectando, que cualquier cosa, pues por el chat, y seamos adecuadamente cerrado nuestro micrófono, por favor. Ok, bueno, pues a todos muchísimas gracias por estarnos acompañando, los que están aquí en Zoom y los que se están conectando por Facebook. Pues me da muchísimo gusto estar con la doctora Alma Montero esta noche, que tuvo a bien aceptarme, le envió un correo porque yo he estado tomando algunos cursos con los del Museo Nacional del Virreinato, unas charlas excelentes que están dando por medio de YouTube, para que vayan allá a YouTube y se suscriban al canal, para que se den cuenta de todas las actividades que ellos tienen, que son charlas muy buenas. Entonces, de ahí yo me enamoré de la doctora Alma y dije, tengo que tenerla a ella para una capacitación con los compañeros, así es que aquí la tenemos. Y bueno, quiero hacer algunos comentarios. Los que están conectados por Zoom, bueno, los micrófonos van a permanecer cerrados durante la conferencia. Todas las preguntas que tengan, que surjan, pueden irlas dejando en los chats aquí en el Zoom o por Facebook Live, y les vamos a dar lectura al final. Y bueno, ya hablando de la doctora Alma, pues tiene una currículum que para qué les platico. Perdón, que se me silenció el micrófono. Entonces les voy a hablar. La doctora Alma Montero es doctora con mención honorífica en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Museo Nacional del Virreinato, donde trabaja los temas de platería, la vida conventual femenina y la curaduría en museos, y sobre los jesuitas, que va a ser el tema de hoy. Ella coordinó la curaduría de la exposición de Bicentenario Plata, Forjando México, y la publicación de un libro de gran formato con el mismo título, donde escriben 14 especialistas de México y España. Sobre el tema de la Compañía de Jesús, ha publicado varios libros, entre los que destacan Jesuitas de Tepozotlán,
La expulsión y el amargo destierro, resultado de investigación en archivo de México e Italia y publicado en segunda edición en el 2014. De igual manera ha publicado los libros Yo Recuerdo y también Imágenes de Tepoztlán, los cuales abordan la historia de Tepoztlán a través de la recuperación de la memoria oral y visual de esta población, que es pueblo mágico y patrimonio cultural de la humanidad. Recibió el Premio Nacional Miguel Covarrubias por la investigación Monjas Coronadas en América Latina, coordinó la curaduría de la exposición internacional de esa misma temática, la cual fue presentada en la Academia de San Fernando en Madrid, España, y en otros museos. En el 2016 realizó la curaduría de la exposición Muerte Barroca, retratos de monjas coronadas en el Banco de la República en Colombia. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en el 2016 recibió el premio José Vasconcelos, otorgado por el Frente de Afirmación Hispanista. Así es que muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y bienvenida, esta es su plataforma. Pues al contrario, soy yo la agradecida, estoy muy entusiasmada con estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, Diana Palomino, por invitarme. Gracias a Gitur México por invitarme a este espacio, que además me están comentando que comparten con muchos países de Iberoamérica. A mí eso no saben también lo que me da de emoción, porque pues desde la licenciatura yo estudié una carrera dedicada al estudio, ¿no? De estudios comparativos con Iberoamérica justamente, y eso es algo que a mí me entusiasma muchísimo. Y pues esta noche voy a platicarles de un tema que espero que sea de su interés. Es un tema que tiene que ver con un lugar que es importantísimo en México, que de hecho es la sede del Museo Nacional del Virreinato hoy día, uno de los 5 museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se dedica al periodo virreinal. Y ahora que vean ustedes el espacio van a saber por qué. Este museo es el único museo nacional que se encuentra fuera de la Ciudad de México, en este centralizadísimo luego país que tenemos, ¿verdad? Pues es el único museo nacional que tenemos fuera de la Ciudad de México. Y pues sin más, pues vamos a hacer como un viaje en el tiempo y vamos a adentrarnos en ese espacio, preguntarnos quiénes vivían ahí, si tuviéramos un túnel del tiempo justamente, qué podríamos ahí recorrer, qué podríamos ahí conocer. Y pues vamos a hacer este viaje que espero que a ustedes les guste mucho. Yo respeto muchísimo el trabajo de ustedes, comparto el entusiasmo con ustedes de poder transmitir a muchas personas las riquezas que tenemos en nuestro país. Y pues definitivamente son muchos los temas que desconozco. Me encantaría estar con ustedes también en próximos eventos, pues para conocer de tantos lugares importantes que tenemos en todo Iberoamérica. Y pues del que sí creo puedo platicarles, sabemos, todavía tengo muchas dudas, muchas preguntas, pero creo que puedo comentarles algo de este lugar mágico donde he estado pues por 30 años trabajando, que es el Museo Nacional del Virreinato. Sin más, pues vamos a verlo. Miren, esto es, pues la plática va a ser sobre los jesuitas de Tepoztlán. Este Museo Nacional del Virreinato se encuentra justo en Tepoztlán, Estado de México, y pues esto es la fachada de la iglesia de los jesuitas que aquí vivieron. Vean ustedes tan solo, bueno, ya la fachada misma, pues ya, ¿verdad? Denota, ¿no? La importancia que tuvo pues este lugar. Y es un lugar bien grande, además bien interesante, porque nos permite observar cómo eran esos espacios virreinales. Ustedes bien que saben mucho mejor que muchas personas que muchos de estos espacios virreinales en el centro histórico y en otros lugares, pues debido al crecimiento de las ciudades, pues a veces lo que eran sus huertas, por ejemplo, lo que eran espacios de vida cotidiana, pues fueron destruidos para dar paso a restaurantes, a perfumerías, tiendas de ropa, ¿no? Que hoy pues también podemos visitar. Pero este lugar, lo impresionante de este lugar es que hagan de cuenta que quedó detenido en el tiempo. Este lugar casi, ahora si vamos, podemos recorrerlo como cuando los jesuitas lo tuvieron que abandonar, ya vamos a ver por qué, de manera forzosa este lugar, cuando los expulsan de todos los territorios de América y, bueno, todos los territorios de Iberoamérica, de hecho,
en el siglo XVIII. En 1767 ellos tienen que abandonar este lugar. Pero el lugar pareciera que quedó suspendido en el tiempo, porque a Tepoztlán era muy difícil llegar. Imagínense ustedes que aún en el siglo XX, en los años 30, Toussaint, un gran historiador de esa época, Manuel Toussaint, decía, visite Tepoztlán, es un lugar muy bonito que le puede gustar. ¿Cómo llegar a este mágico lugar? Él decía, bueno, tome usted el tren que va hacia Cuautitlán, llegue ahí y de ahí en burro caminando llegue usted a este lugar. Eso nos habla de que este lugar hasta los años 60 estuvo bastante aislado y pocas personas lo conocían, y también eso lo que logró fue la preservación del sitio. Ya en los años 60 con la autopista justo México-Querétaro, Tepoztlán se encuentra justo antes de la primera caseta para ir hacia Querétaro. Está la desviación y está uno ahí a 3 minutitos, es decir, todo periférico, toda la autopista hacia México-Querétaro, y antes de iniciar la autopista hay uno da vuelta. 40 minutos más o menos desde la Ciudad de México. Entonces con esa autopista más y más personas empezaron a llegar. Yo llegué a este lugar pues ya cuando trabajaba en este museo en los años 80 con mi esposo, mis hijos, y créanme que todavía era un lugar que a las 7 de la noche ya en las calles casi no había nadie. Los últimos años ha crecido mucho, como toda la zona conurbada en el norte de la Ciudad de México, pero aún así tiene este lugar mágico que, como les digo, poco se ha transformado. Entonces ustedes pueden ver lo que era un lugar de un espacio de este siglo, de aquellas épocas, con su huerta enorme, que es una delicia esa huerta. Ustedes pueden venir pues un domingo y estarse ahí leyendo, ¿verdad? Después de haber visitado el museo, y son unos jardines bellísimos los que tiene este espacio, y además la cocina y todo lo que es lo que llamamos museo de sitio, además de muchísimas otras exposiciones, porque este lugar resguarda más de 30,000 objetos de colección. ¿Se imaginan? Por eso es que les digo que les puedo hablar de lo poquito que yo sé, porque pese a que he estado aquí tantos años, que he hecho muchas investigaciones, a veces eso es lo que ocurre, que mientras luego uno más avanza en las investigaciones, más preguntas tiene y más se da cuenta de la magnitud, ¿verdad?, de todo lo que hay por descubrir y por conocer. Y bueno, platicarles también que este lugar pues era la sede del noviciado de los jesuitas en la Nueva España. ¿Qué significado tenía ser el noviciado? Es decir, ese lugar de formación. Por eso la importancia de este sitio, porque si un joven quería ser jesuita, quería prepararse para llegar a ser un día jesuita, después de muchos años de estudios que ellos tenían, tenía que venir a este lugar. Si es que había nacido en las lejanas tierras del norte, porque entonces, bueno, eran lejanísimas por los medios de comunicación y demás. Si había nacido en lo que hoy es Chihuahua, quizás, o Sinaloa, o Sonora, o se había nacido en el sureste, en Yucatán, Veracruz, en Zacatecas, donde hubiera nacido y quería ser un jesuita, tenía que llegar a este lugar. Por eso también es tan importante, porque tenemos que pensar que estos pasillos, que estos lugares los recorrieron muchos de los que serían los grandes jesuitas de esa época, que en gran medida pues eran grandes historiadores, literatos, astrónomos, teólogos, filósofos, porque bueno, los jesuitas eran un poco la creminata de la intelectualidad en Hispanoamérica en aquella época, ¿no? Entonces, sí, casi cualquier jesuita destacado en las misiones, o que hubiera sido rector, o que hubieran sido escritores, aquí anduvieron en estos pasillos, aquí anduvieron. ¿Cuándo llegan los jesuitas aquí a este lugar? Fíjense que ellos llegan en 1580 y durante casi 200 años es que construyen todo esto que estamos viendo. Curiosamente, esta fachada que están viendo ustedes y los maravillosos retablos que ahorita vamos a ver que están al interior de esa iglesia, los construyen solamente 5 años antes de la expulsión. Están siendo inaugurados en 1762. Y como ya veremos, en 1767 llega el decreto de expulsión. Y entonces, ¿esto qué es? Pues la maravilla, y que todo mundo lo hemos podido disfrutar por muchísimos años. Ellos realmente solamente pudieron verlo y disfrutarlo por 5 años. Entonces vamos a ver algunos de los espacios de este enorme lugar.
Vamos a ver cómo pues tiene, pues están, como les digo, las puertas originales, están las campanas que como ustedes pueden ver, pues incluso están, cada una de ellas tiene su nombre. Esa es la entrada propiamente al interior, ¿no? Ya del noviciado, y del lado izquierdo está este espacio que es la capilla de los novicios, es decir, donde ellos diariamente pues se reunían a rezar, la capilla de casa, dedicada a los maestros, a los novicios pues de este espacio maravilloso. Este es el interior de esta capilla de novicios, y había otra, que es la iglesia esta que vimos su fachada y que era la iglesia para el pueblo, y que bueno, aquí están estos retablos, que están considerados uno de los retablos pues mejor conservados y más pues majestuosos que tenemos en nuestros países, ¿no? De Iberoamérica. Vean ustedes, este es el retablo mayor, es una riqueza enorme. Como enorme es la sorpresa que tenemos luego al enterarnos de su historia. Estos retablos, pues como les digo, pues ahí se mantuvieron, ¿verdad? Pues ahí pareciera como que alguien, ¿no? Con una varita mágica tocó el espacio y no tuvo mayores cambios. Por fortuna este aislamiento benefició a este lugar. Y pues lo que sí sabemos es que hubo momentos, por ejemplo, como en la Revolución Mexicana, que cuando las tropas venían hacia la Ciudad de México, pues toman el lugar, toman este espacio y hacen fogatas al interior de la iglesia, bueno, meten caballos y demás. Entonces, casi que también lo que maravilla de este espacio, además de observar todos sus retablos, todo el trabajo que hay aquí, de tantos artistas de la época, es la maravilla de que se haya conservado, de que este lugar pues no se haya destruido, ¿verdad? Como sabemos que muchos, pues en todo el mundo, ¿no? A lo largo de la historia de todo el mundo, de los países de todo el mundo, pues a veces así, tristemente ocurrido. Aquí pues estuvo esta parte de la Revolución Mexicana y los retablos, estos espacios logró respirar. Otro momento, pues ustedes recordarán la época cristera en México, donde también hubo un gran enfrentamiento, una gran confrontación entre el Estado y la Iglesia, y también esos retablos estuvieron a punto de ser incendiados. Y bueno, afortunadamente un señor que cuidaba aquí el espacio y demás se dio cuenta y bueno, dio alarma a la población, y bueno, no les quiero decir cómo les fue a los que querían incendiar estos espacios. Y eso también me da pie para hablar de la población. La población ha sido punto fundamental para que se conserve este lugar. El pueblo de Tepoztlán ha sido muy importante, la gente que aquí vive, para que esto se conserve a lo largo de generaciones. E incluso hoy muchos de los custodios que aquí trabajan, muchos del personal que aquí labora, vive en Tepoztlán, y eso también yo creo que hace que este sea un sitio también pues muy cercano, ¿no? A las personas de aquí, de este lugar. Esta es la vista desde el coro, donde cantaban los jesuitas, y bueno, pues aquí pues también se pueden observar estos retablos. Yo, uno de los temas que a mí más me han entusiasmado y que más he trabajado aquí en el museo es el tema de los artistas. Es decir, los retablos son bellísimos, nadie lo puede dudar, son muy bonitos, pero aquí hay muchas lecturas que podemos hacer, hay muchas líneas de investigación que podemos seguir. Y uno de los que a mí más me interesan es quiénes los hicieron, quiénes hicieron estos retablos, cómo vivían, cómo trabajaban. Y entonces, bueno, ahí surge todo un sistema de gremios que trabajaban ellos en talleres, un trabajo colectivo muy importante a donde ingresaban niños desde los 9 años de edad para aprender, eran los aprendices, y después de eso, después de un tiempo de ya que conocieran los secretos del oficio, podían ser oficiales y en algún momento podrían llegar a ser los maestros de los talleres. Pero aquí tenemos en estos retablos presentes a muchos de estos gremios de artistas tan destacados en la época virreinal, desde los que tallaban la madera, ¿verdad? Adquirir estos follajes, estas formas, la maestría con la que ellos trabajaban la madera, hasta quienes los doraban, que ahí estaba parte del gremio de los plateros que proporcionaban unas hojas delgaditas, oro de 24 quilates con lo que se cubría todo esto, los encarnadores que daban color a las pieles de estos ángeles, de los santos y demás. Y entonces, bueno, pues aquí está
concentrado la labor, el alcance de los artistas de la época, la maestría. Por eso es que hablamos de la maestría, por estos grandes maestros que estaban en estos talleres y que lograron pues la realización pues de estos espacios. También otra cuestión que a mí me gusta mucho pensar en este sitio es cómo sería estar aquí en una misa en aquella época, ¿verdad? O sea, aquí yo pienso que es maravilloso la gente cuando entra. Me ha tocado estar pues como guías, ¿no? Como ustedes lo son también, pues de nacionales, de extranjeros, y cuando la gente llega frente a estos retablos casi siempre, ¿no? Sueltan un suspiro, es mucha la impresión de estar en un lugar como este, pero siempre yo pienso que lo estamos viendo como con el volumen bajito, porque a este lugar habría que añadirle todo. Imagínense ustedes las luces de las velas. Hoy día tienen luces eléctricas, pero imagínense lo que era la luz de la época, que eran con velas. Y estas velas se ponían en todos los retablos, incluso en las partes más altas con unas varas, es que se ponían estas luces, y la vela como que tintinea. Entonces estos retablos adquirían movimiento. Y eso yo creo que hacía una vista pues mucho más enigmática, mucho más cercana a lo que ahora tenemos. Y por supuesto que estaba un órgano maravilloso que todavía existe. Bueno, que además la acústica de este lugar es increíble. Déjenme decirles que muchos artistas luego cuando llegan preguntan por los micrófonos porque el lugar es bien grande y sin embargo se quedan sorprendidos por la acústica del lugar. Y también estaba el coro, que es donde estamos, es como si ahorita nos estuviéramos en el coro. Esta es la vista del coro alto, donde el grupo de novicios, ¿verdad? Pues seguramente ha de haber sido maravilloso estar en un momento, en una ceremonia litúrgica, ¿no? En este sitio. Hay muchas pinturas, muchas devociones que los jesuitas tenían y que todavía se conservan aquí en el sitio. Hay también esculturas, objetos de platería, como les digo, más de 30,000 objetos de colección. Que bueno, a veces uno ve la ficha técnica y se encuentra, bueno, la ficha, ¿no? San Antonio, madera policromada, siglo XVIII. Y es pues lo que a veces también por el espacio y no podemos llenar las salas de tanta información. Pero la verdad es que cada una de estas piezas, depende de las preguntas que le hagamos a estas piezas, es la información que nos pueden dar. Y obviamente investigaciones enteras se han hecho a partir de una sola pieza, ¿no? Y bueno, pues aquí hay muchas, muchas para trabajar. Esta es la Casa de Loreto, una devoción que los jesuitas traen a la Nueva España. Hay varias casas de Loreto, sería muy bonito hacer también a veces un programa o una conferencia, ¿verdad? De las casas de Loreto que llegan acá, que se construyen acá en la Nueva España, porque, como les digo, esta devoción la traen dos jesuitas que estuvieron en Tepoztlán, el padre Zapa y el padre Salvatierra. Que yo cuando empecé a estudiar a Salvatierra, pues yo decía, bueno, pues seguramente quizás venía de España, pero en realidad era Gian Maria Salvaterra, era un italiano que viene acá pues a desarrollar las misiones más complejas que ustedes pueden imaginar. Su obsesión era ir a las Californias, y después de mucho, y justo saliendo desde Tepoztlán, es que lo logra y funda justamente en las Californias Loreto. Loreto, que hoy es pueblo mágico de Baja California, Loreto, que es la madre de las misiones allá en ese estado, y pues para que vean, ¿no? Como las ligas entre los sitios. Y aquí además también están saliendo los misioneros para todo el norte del país. Esto es bien importante porque Tepoztlán formaba parte del Camino Real de Tierra Adentro, un camino que salía desde la garita de Santo Domingo y que iba a dar hasta Santa Fe, Nuevo México, y que la gente lo recorría en aquella época. Imagínense ustedes que los jesuitas que fueron a las misiones de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa y de las Californias, salieron de este lugar. Y también muchas veces ya cansados, ya con todo un montón de experiencias y demás, regresaban a este sitio a transmitir todas sus experiencias. Está rodeado de todos estos jóvenes que aquí pues estudiaban su noviciado, que como les digo era el periodo de primera formación de los que después serían jesuitas pues en esta orden. Este es el interior de la casita de Loreto.
Y bueno, ellos desarrollan varias casas de Loreto. Hay otra que has trabajado también bastante, que está en San Miguel de Allende. Otra que seguí los pasos de ella en Guadalajara, pero que por desgracia fue derruida. Pero bueno, esto es, digamos, los interiores de este lugar. Tanto la figura de la izquierda como la que me acompaña aquí detrás mío, pues para mí es la joya de Tepoztlán y es el camarín de la Virgen de Loreto. Es decir, el espacio donde a la Virgen se le cambiaban sus ropajes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay muchas maravillas que podemos ver. Este es el órgano del coro de ahí de la iglesia de Tepoztlán. Este órgano fue restaurado. Imagínense que bien interesante porque cuando se empieza a restaurar el órgano, se encuentran entre varias juntas de madera unos papelitos y entonces pues empieza ahí la investigación de qué eran esos papeles y constantemente ahí se repetía un nombre, Casela. Y al hacer la investigación, pues resulta que los Casella pues fueron los principales organistas de ese periodo, de justo cuando se está haciendo estas reformas en Tepoztlán, en la iglesia de los jesuitas. Los Casella ni más ni menos que están haciendo otro órgano para la catedral de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues aquí, como les digo, también tenemos la presencia de muchos de los grandes artistas de la época. Y vean ustedes cómo aquí también está, bueno, ya una vista de este órgano que es de fuelle y todavía funciona a la manera antigua como lo hacían los jesuitas. Y una persona aquí tiene que estar constantemente dando aire para que este órgano funcione. Estas son las flautas del órgano original. Y bueno, todavía tiene todas las flautas, todas las formas, ¿verdad? Para que esto, pues, suene de maravilla. Esa es la salida hacia la huerta, que les digo que pues ya pocos espacios virreinales, pues todos los conventos de la época, muchos de estos sitios tenían sus huertas, por supuesto en la Ciudad de México, pero pues después con el crecimiento y la presión urbana, pues muchos de estos espacios pues se fueron vendiendo, haciendo parcelas y pues poco a poco queda como este lugar en Tepoztlán, donde todavía podemos ver esta unidad arquitectónica en toda su magnificencia. Este es un espacio que hay en la huerta, que es una pequeña capilla donde ellos iban a orar. Ellos acostumbraban mucho, sabemos, caminar, reflexionar, también con los jóvenes iban haciendo estos ejercicios y bueno, de ir reflexionando junto con ellos sobre diferentes temáticas, ¿no? Ellos pues tenían un aprendizaje muy fuerte. Ser jesuita en la época virreinal significaba iniciar en Tepoztlán con 2 años de formación, que bueno, un lugar más retirado de la Ciudad de México, un lugar ideal para su desarrollo físico, espiritual, ¿no? Intelectual, y después seguían con distintas etapas de formación hasta cumplir 18 años de formación. No importaba si después fueras astrónomo o si después fueras ingeniero, si después fueras literato, tenían que tener toda esta formación. Por eso estar frente a un jesuita en aquella época, pues era estar frente a alguien con un conocimiento enciclopédico, porque ellos estudiaban muchísimas materias, eran personas que hablaban varias lenguas. Aquí en Tepoztlán eligieron este sitio porque aquí se hablaba otomí, y mazahua y náhuatl. Entonces, por eso es que ellos necesitaban el dominio de una lengua para poderse, digamos, para poderse convertir en jesuitas, ¿sí? Y Tepoztlán también funcionó como un colegio de lenguas indígenas importantes. De pronto hemos visto todo bien conservado, ¿no? Muy bonito, la huerta y todo, y de pronto vemos esto y decimos, ¿y qué pasó? ¿Y esto por qué está así, lleno de maleza y demás? Pues les platico. Este es un espacio que apenas el INAH recuperó. Es un espacio que se le llaman los Molinos Xochimangas y está totalmente cercano, así juntito a donde está el museo. Más de 4,000 metros cuadrados de terreno, y que a la salida de los jesuitas de Tepoztlán quedó ahí abandonado en manos de una familia. Lo que es increíble es que también esto se conservó. O sea, la familia hizo una casita de 2 pisos, pero el resto lo dejó. Y entonces hoy los investigadores, los expertos dicen que bueno, que es el sitio de un molino de trigo de la época mejor conservado. De hecho, uno va caminando aquí por este pasto y demás, y se encuentra ahí unas ruedas enormes con las que molían el trigo. Y ahí está. Y bueno, pues ojalá, ¿verdad? La idea y todo es hacer aquí un museo
tecnológico de la época virreinal, pues para hablar también de todo esto, porque en el periodo virreinal pues no todo era cuestión religiosa, que sí, claro, la columna vertebral de esa época, y si alguien quiere entender ese periodo histórico, pues tendrá que ver estos temas porque eran los resortes que movían a las personas en este periodo, pero también hubo grandes adelantos técnicos y bueno, los jesuitas también ahí siempre estaban como que a la vanguardia, ¿no? De muchas de estas cuestiones. Aquí hay otro ejemplo, estos son los arcos del sitio, estos sí están como a media hora de camino de donde está lo que es ahora el Museo Nacional del Virreinato. Pero vean ustedes, estos, no, incluso hay unos anuncios de Cervecería Corona que, bueno, los ponen porque es majestuoso, este lugar es majestuoso. Vean ustedes, son unos arcos enormes y son los arcos con más profundidad que se construyeron en toda América en ese siglo XVIII, ¿sí? Son una caída con 3 niveles de arcos y de más de 50 metros, pero vean acá lo que es bien interesante, es que no sé si aquí alcanzan a ver como blanquito. Bueno, pues es que también con la expulsión de los jesuitas, pues el proyecto quedó inconcluso, quedó hasta aquí, hasta donde está lo gris. Y después fue Manuel Romero de Terreros en el siglo XX que decide terminar con la obra que era originalmente para llevar agua a una de las haciendas que tenían los jesuitas en el lugar. Y ahí entraríamos otro tema súper extenso, el de los jesuitas que tenían, que organizaban haciendas que dicen que eran, bueno, pues los mejores administradores de haciendas que hubo también en el periodo virreinal. Y esos arcos los hicieron para llevar agua a una de estas haciendas. El colegio era gratuito, no pagabas nadita por entrar al colegio si es que tenías la fortuna de ser seleccionado y se mantenía con todo esto que ellos sacaban de las haciendas. Llegan a tener un gran poder los jesuitas económico, político. De hecho, se habla de que por eso es que los expulsan, porque ellos llegan a tener un poder enorme, enorme en todos nuestros países de Iberoamérica. Y pues les voy a hablar un poquitito de la expulsión, de cómo es, por qué o sea, cómo es que estamos viendo que hacen grandes retablos en 1762, hacen esa fachada maravillosa, órgano de Casella, y de pronto, la nada, los expulsan de todos los territorios. Si ahorita nos están acompañando personas de Perú. De Perú también fue la expulsión y todo, y fue además súper bien orquestada porque se dio a conocer en todos los países de Iberoamérica en la misma fecha. No se podía avisar a los de Perú y luego lo que iba a pasar en Nueva España iba a haber revueltas, sino todo se hizo al mismo tiempo. Y aquí están las dos personas que, bueno, en México son quienes lo impulsan. Aquí está el virrey Marqués de Croix, que fue el que hace un bando, que cayó, pero malísimo en la sociedad mexicana de aquella época. Y él es el rey Carlos III, que es el que hace este decreto de expulsión, que además es tremendo porque nunca dice por qué, o sea, no dice por qué, dice que por gravísimas causas se les tiene que expulsar y que se las guarda en su real pecho, pero nunca explica el por qué. El bando que se conoce en México, incluso se habla de que es uno de los antecedentes de la independencia en nuestro país, porque el bando decía así: han de saber ustedes, para ahora y lo venidero, que nacieron para callar y para obedecer, y no para opinar de ninguna cuestión del Estado. Estamos hablando de una sociedad en América Latina que ya eran sociedades súper fuertes económicamente, culturalmente, ¿no? Y de pronto viene este bando, bueno, eso sí creó muchísimo descontento, y además estos jesuitas fueron en gran medida los educadores de los que iniciarían después, años después, la independencia. Entonces, este es el Real Decreto de Ejecución, ¿verdad? Y bueno, pues como les digo, dice: estimulado de gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia a mis pueblos y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo. O sea, nunca dijo por qué, ¿sí? Y bueno, pues entonces empieza la expulsión. Aquí está aquí está Rafael de Celis platicando, escribiendo lo que sucede en ese momento. Y él lo que dice es: bueno, yo estaba aquí bien tranquilo en Tepoztlán, ejercitándome para hacer con el tiempo mucho bien a los demás, cuando de pronto pues nos cae una orden superior
y nos tenemos que movilizar. No se podían llevar, por supuesto, nada, ni sus custodias, ni sus pinturas, ni las esculturas, ni nada. Tenían que salir con lo que llevaran en manos, que se dice que ellos salen con chocolates y con libros, ¿sí? Ellos siempre, bueno, como les digo, era un orden, pues que siempre la educación era por delante. Y bueno, aquí hay algunas imágenes de la época, ¿no? Que muestran un poquito, pues, la situación de los, pues, de cómo ellos estaban, ¿verdad? Antes de abandonar el país. Se dice que antes de hacerlo, muchos de ellos, sobre todo los que vivían en la Ciudad de México, pasaron antes a ver a la Virgen de Guadalupe, a quien tanto habían impulsado su devoción en el territorio novohispano por ser un símbolo de identidad de los mexicanos, que veníamos de tantos grupos sociales y demás, y la guadalupana en gran medida unifica a todos estos sectores, y no en balde, ¿verdad? Es la bandera, digamos, que Miguel Hidalgo, pues con esa se va hacia la independencia de México, era un símbolo de identidad de los mexicanos. Y bueno, pues aquí fíjense que hicimos una exposición sobre este tema de la expulsión. Y pues rapidísimo les cuento la anécdota. Yo decía, es que es tan importante que hagamos un video para que la gente sepa, ¿no? Lo que ocurrió en este sitio, cómo fue cuando les leen el decreto de expulsión y cómo ocurrió todo esto. Pero yo esa mañana hablé con la editora y me dijo, Alma, definitivamente ya no insistas, no hay dinero, no hay posibilidades. Y yo, bueno, estaba bien triste. Me hago que me dijo, aunque costara 200 pesos, no hay dinero. Y yo dije, bueno, y pues ese día yo di unas pláticas, se anunció Sumaya, y una persona que iba ahí constantemente a las pláticas se acerca a mí después de la conferencia y me dice, oiga, doctora, fíjese que un hijo mío acaba de regresar de hacer estudios sobre cine y anda buscando un proyecto. Él está regresando la semana pasada. ¿No cree usted algo que supiera? Y todo, le digo, uy, bueno, de que se dé un proyecto, buenísimo, lo sé, pero no hay presupuesto. Y me dice, no, es que lo que quiere es hacer algo. Entonces, permítanme hablar con él. Y bueno, ahí empezó todo con voluntarios, todos estos que ven aquí como soldados, son compañeros del museo, no saben, ahí todo el mundo a sumarse y quedó un video realmente muy bueno, 2 actores incluso reconocidos que son ellos, que por cierto son argentinos, aceptaron participar y bueno, salió el video, creo yo, bastante emotivo, bastante bonito sobre todo lo que significó la expulsión. Más allá de las cuestiones religiosas, de nuestras ideas, ¿verdad? Sobre estos temas, fue una situación humana muy, muy fuerte que logramos recopilar en archivos tanto de España, tanto de Italia, porque todos estos jesuitas los expulsan y después de un viaje de lo más complicado, pues van a dar hasta Bolonia, Italia, donde la mayoría de ellos fallecen. Yo estuve allá en Italia en varias ocasiones buscando documentos de archivo y pues encontramos mucha información finalmente, porque saben que este lugar era muy desesperante recorrerlo y pensar, y este sitio donde ahora están las esculturas o los marfiles, ¿qué sería en la época en que estaban aquí los jesuitas? Y todo era preguntarnos y armar como un gran rompecabezas, porque no teníamos archivos, porque al momento de la expulsión los archivos se perdieron. Estos jesuitas que eran tan meticulosos, estos intelectuales que según tenían unos archivos tan excelentes para aquí, para este espacio de su noviciado, de su colegio noviciado de Tepoztlán, se perdieron. Teníamos ahí una que otra hojita, entonces fue de verdad algo excelente el haber encontrado en Chile. Imagínense que ahí fue a encontrar los documentos de expulsión de Tepoztlán. ¿Qué hacían en Chile? O sea, habíamos buscado en México, obviamente, en universidades luego norteamericanas, que como Austin, Texas, que tienen bastante documentación, en España. Resulta que en el siglo XIX, estos documentos que se habían llevado una copia de todos estos legajos hacia España, se estaban también vendiendo, o sea, porque no solamente en nuestros países, todos las pasan a veces decisiones de algunos funcionarios que pues eran terribles, ¿verdad? Porque pues ocupaban muchísimo espacio y es un chileno, una persona acá en Chile a quien yo le dediqué uno de estos libros que hice sobre la expulsión de los jesuitas, porque él primero compra los de la zona de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, donde se encontraba esta región de Chile, pero después decide comprar todos los archivos y realmente él es al quien debemos tener esos archivos hoy en el Archivo Nacional de Chile. Y por esos archivos y por otras investigaciones logramos ver cómo fue este viaje tan difícil. 1 año, 4 meses tardaron en salir de las puertas de Tepoztlán,
y recorrer todo este camino que fue pues imagínense lo que fue todo este camino, primero pues en La Habana, ¿no? Que era un punto importante de llegada, luego al puerto de Santa María y luego finalmente llegar hasta Italia, ¿no? A Bolonia, donde ellos ahí, pues ahí se encuentran hasta su muerte. Perdonen, luego hablo muchísimo, entonces no sé si en el tiempo, por favor, Diana, me haces una seña porque yo soy capaz de seguirme, entonces espero estar. No, doctora, adelante, por Qué favor, bueno, estamos embelesados con el tema. qué bueno. Pues miren, yo estaba por irme a Italia justamente cuando el padre Solís de la Compañía de Jesús, de los jesuitas de Tepoztlán, el bibliotecario, me comentó de un libro que ellos tenían y que era el diario de viaje de uno de estos jóvenes. Entonces, pues esa información fue también muy importante aunada a la de Chile. Pero yo me fui en el avión leyendo ese diario que es tremendo, 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 porque ese diario habla de todo ese devenir, habla de cuando están a punto de naufragar, dos veces en una barca que iban así de muy mala calidad y estaban a punto de naufragar, y con un lenguaje, ¿verdad? Ese libro es bellísimo. De hecho, ese libro, la manera en la que empieza, imagínense, estábamos por iniciar la misa en el templo de San Francisco Javier, cuando improvisadamente tocan a la puerta de la iglesia, ¿no? Y uno va imaginando, ya que conoce el lugar, imagina la escena, de cuando va abriendo el sacristán las puertas, un grupo de soldados, ¿no? Lo embozan con unas armas y le dicen que traen una orden, una orden real, ¿no? Y bueno, y así empieza esa historia. Ya uno no la puede dejar de leer porque es todo lo que ellos viven minuto a minuto, cada rato pues en esa situación de cuando llegan los soldados. Lo primero que hacen los soldados cuando llegan a este lugar es tomar las azoteas, porque ustedes deben saber que las campanas había que tomarlas, porque las campanas era el medio de comunicación de la gente en esa época. Las campanas era la manera en la que se llamaba, por supuesto, misa, pero saben cuando la gente se enteraba que alguien había muerto, era otro tipo de campanada. Cuando se enteraba uno que era la hora del descanso, cuando había una campana de las 13 que había aquí, que todavía se conservan en este lugar, era para decir que había alguna situación, algún problema, ¿verdad? Y que toda la población se reuniera ahí en el atrio. Entonces toman las azoteas para que no haya ninguna alerta hacia la población. Y pues muy interesante también porque pues en cada lugar ocurrió de manera diferente. En Tepoztlán estaba como rector José de Urbiola, que se ve que era un señor que además él venía de La Habana, de haber sido rector en La Habana, y se ve que era bien tranquilo. Y entonces cuando llegan los soldados, él les manda a decir con toda tranquilidad que por favor está en la misa con los novicios, que si le permiten un momentito y que si por favor pueden pasar a las cocinas a desayunar. Imagínense ustedes, ¿no? Y pues entonces dice ahí el libro, y no despreciando el favor, toda la tropa se va y desayuna y todo. Entonces, Villarroel, que era el que encargado de leer la orden, le dice que ya desayunaron, que necesitan leerle la orden. Y todavía Urbiola les contesta, bueno, qué bueno que desayunaron, pero por favor ahora permitan a mis jóvenes que también tomen sus alimentos. Entonces Villarroel así, ya, bueno, ya, finalmente toman su desayuno y los van a reunir, ¿saben en dónde? En la capilla doméstica, ¿se acuerdan esa que vimos? Esa tiene una importantísima carga, una importantísima historia. Imagínense ustedes que ahí los reúnen, no saben bien cómo de qué, para qué y todo, y de pronto empieza ese real decreto que lo vieron ustedes su primera hoja, en donde en pocas palabras les dicen, tienen 24 horas para abandonar el lugar, y se van al exilio por completo. Y además dicen, bueno, si son novicios, sean de Perú o sean de lo que ahora son los territorios de Chile o Argentina, pueden quedarse con sus familias. No se preocupen, chicos, ustedes quédense bajo el abrigo de sus familias, no tienen por qué irse ustedes, porque ustedes todavía no hacen los votos, solamente los devotos, solamente los jesuitas salen expulsados. El objetivo de esto era pues desmembrar a la compañía. Si la cadena se rompía, si los jóvenes no se iban al exilio, pues ahí se acababa la compañía. Cuando esos viejos profesores murieran, ya no iba a haber compañía. Pero lo que sucede, según los documentos que estuvimos recabando en España, en Italia, en México, es que la mayoría de los jesuitas, y ahí vienen en estos documentos encontrados en Chile, cómo escribe cada uno su decisión.
Les dan esa noche para pensar y al día siguiente tienen que decidir, pero se las ponen de esta forma. Si ustedes siguen a sus maestros al exilio, pobreza, la muerte, lo peor les va a pasar. Si ustedes se quedan en su país, van a estar con sus familias, puede entrar otra orden, o sea, era como muy blanco-negro. Pero en esos recuentos de Chile, ahí están con sus firmas de cada uno de estos jóvenes que estaban ahí en el lugar y que responden con la compañía de Jesús hasta la muerte, con los jesuitas hasta la muerte. Casi todos responden en santo que sí. Después a los días, algunos ya como que ya se resisten y ya no deciden ir, pero la gran mayoría se fue al exilio con los jesuitas. Y llegan a este lugar, miren, llegan a Bolonia, que como les digo, ahí estuve trabajando en los archivos, y pues hay que imaginar que Bolonia pues fue sede de una de las primeras universidades de Europa, una larga tradición intelectual. Y pues aquí llegan estos jesuitas, pero imagínense que la crema innata intelectual de México, de Perú, de Chile, Argentina, Ecuador, de España, de todos los países de Iberoamérica está llegando a este lugar, la zona de Bolonia y Ferrara. O jesuitas que en su vida se hubieran conocido porque estaban en territorios tan distantes, de pronto están ahí congregados. Y eso sí no lo encontré, donde ellos se reunían, los italianos al tiempo le llamaron la Casa Sapientae, la Casa de la Sabiduría, porque como les digo, muchos de estos jesuitas tienen un nivel intelectual bastante fuerte. Lo que están viendo aquí es el que reconocemos como primer libro de historia que tenemos en México. Y fue escrito en el exilio por este personaje, Francisco Javier Clavijero, que él estuvo en Tepoztlán, él ahí se formó como muchos otros novicios que les digo que ahí se formaban, y él escribe esto, la historia antigua del México, lo escribe como respuesta a una situación que él veía que ya estaba bastante cansado. O sea, en Italia todo el mundo le preguntaba cosas que él consideraba hasta absurdas, ¿no? Había una idea de América así como que allá el sol cómo es, y bueno, Clavijero se emocionaba porque pensaba que iba a iniciar una discusión sobre astronomía y solo le querían preguntar que si se veía así como anaranjadito, amarillito, como. Y después le preguntaron una vez, ¿y ustedes conocen los libros? Y Clavijero dijo, ya, basta, o sea, y aquí dice, ¿saben qué? Voy a escribir de dónde yo vengo. Voy a decirles de qué lugar yo provengo. Y escribe desde la parte, él conocía mucho del México antiguo, del México prehispánico, y habla desde el México prehispánico, hace una historia increíble hasta el siglo XVIII, para explicarles todo. Cuestiones desde agronomía, desde la cultura, la literatura. Y bueno, ellos dicen, nosotros, perdón, pero teníamos las mejores bibliotecas, ¿no? De estos reinos. Y bueno, éramos, y fue como escribe esto. Este libro, el que él escribe allá en Italia, lo tuvimos en el museo. Y decía, bueno, qué maravilla, porque yo lo puedo tener en mis manos y fíjense que todo esto tachadito, ¿verdad? A mí se me hacía muy interesante. A veces de pronto Clavijero va escribiendo así, ¿eh? Ahora, por ejemplo, para escribir una página, una hojita, a veces lo escribimos y le estamos cambiando porque tenemos la computadora, ¿verdad? Y le guardamos y le cambiamos y subimos un párrafo. Él iba escribiendo. Y de pronto, ay, a lo mejor había algo importante y le pone un papelito. Entonces, hay papelitos que se despliegan, ¿me entiendes? Pero hay varias cosas que están tachaditas. Es el proceso creativo que hoy con las computadoras de pronto perdemos, ¿verdad? Porque ya no queda luego huella de cómo se va armando un texto. Y aquí es muy bonito ver cómo él armó ese texto. Y bueno, fíjense que también bien interesante, él dice, bueno, cuando algo que también es muy importante que les comente, es que no solo los expulsan, sino que solo unos años después los extinguen. Ya no pueden llamarse jesuitas, la orden se extingue. Y ahí sí la obediencia que ellos habían tenido, ellos habían siempre pues no hecho mayor escándalo ni nada, ahí sí Clavijero en 2 hojitas, que son maravillosas de archivo, él, como en su mirada de historiador, dice lo siguiente. ¿Qué pensarán los siglos venideros de la destrucción de la compañía? Lo que el más grosero pueblo no ignorará jamás es que hubo jesuitas, que ellos ocupaban la mayor parte de los colegios con una reputación extraordinaria. El hombre parcial e instruido, ¿no tendrá en efecto alguna cosa que oponer a la compañía? Sí,
tendrá sin duda, pero nada ciertamente que pueda, ni con mucho, merecer su destrucción, ¿sí? Aquí este es muy interesante porque él está hablando pues de lo que les están viviendo. No solo los sacan de sus países de origen, todos ellos ya eran nacidos en América, nacidos en España, sino que de pronto están extintos. O sea, ya no pueden llamarse ni siquiera jesuitas, ya no pueden vestir su hábito religioso. Y esto sí, bueno, pues los descoloca totalmente. Y ahí empieza un periodo muy triste para ellos. Italia está llena, Bolonia, de archivos en donde hay mucha literatura, poesía de ellos, que yo creo que sería un excelente homenaje para festejar, por ejemplo, el tema de las independencias de nuestros países, rescatar todo eso, porque además hay literatura de muy, muy bella en esos lugares. Aquí está Clemente XIV, que es el que los expulsa. Yo recuerdo en la colección particular de Miguel Mates, un gran estudioso de los jesuitas que desgraciadamente él ya falleció. Él tenía una medalla conmemorativa de este año en donde están los jesuitas así como que yéndose y está ni más ni menos que Cristo, imagínense, haciéndoles así, ¿no? O sea, quedan fuera, adiós. Entonces fue tremendo, fue muy fuerte para ellos, ¿no? Suprimen, derogan, extinguen el instituto y la orden de los clérigos regulares de la Compañía de Jesús. Punto. No hay más. Y bueno, pues como les digo, muchos de ellos se dedicaron a dar clases, otros, hubo 1000 situaciones de los novicios, varios se casaron, encontré que en Italia, pues ya, ¿verdad? Dejaron todo y se casan. Y entonces yo andaba por Bolonia y decía, a lo mejor algunos de estos, ¿verdad? Son descendientes, ¿no? Seguramente de aquellos, pues de aquellos jovencitos que se fueron en todo este viaje, ¿no? Con ellos. Y bueno, después los jesuitas los vuelven o como saben ustedes, pues hoy hay jesuitas. Entonces, pues en el siglo XIX vuelve a surgir la orden. Y Mariano Cuevas, que era un sacerdote jesuita, cuando vean ese jote sacerdote jesuita, ¿no? De la Compañía de Jesús, en 1929, cuando les digo que este lugar estaba bien, que ni era museo, el museo se crea en 1964, pues había una gente que te abría ahí la puerta y tú entrabas, pero aquello pues era totalmente solitario, ¿verdad? Entonces este jesuita pues recorre el lugar sabiendo la historia de este sitio y él escribe este poema, ¿no? Sobre Tepoztlán que dice, y tu torre tan galana y esas cascadas de oro para el Dios a quien adoro, trocadas en filigrana. Se refiere, ¿verdad? Obviamente a los retablos. Y el tañer de tu campana, y allá en su nicho, don Juan de Ahumada, don Juan de Humada fue el que les da los terrenos a los jesuitas para que construyan ahí el espacio, y en la capilla doméstica está su escultura y sus restos de este personaje tan importante para ellos. Dice, y allá en su nicho, don Juan de Ahumada, con mudo afán, mira el sagrario vacío. Gime pregunta, Dios mío, ¿qué de veras volverán? ¿No? Claro, o sea, el lugar finalmente los expulsan. La última estancia de los jesuitas fue a principios del siglo XX con un grupo bien chiquito de novicios y había otro gran personaje ahí, el padre Carrasco, que también escribió un libro y que él es el que nos dice cómo vuelve a reunir a los pequeñísimo grupo de jesuitas que había en ese momento del siglo XX, principios del siglo XX. Finalmente habían regresado a Tepoztlán y los reúne otra vez en el noviciado y les dice, ¿saben qué, jovencitos? Váyanse, viene la tropa, viene la tropa revolucionaria y váyanse. Y él se queda ahí solito. Este sacerdote, Carrasco, era un gran pintor formado en la Academia de Bellas Artes y lo toman preso y lo que le salva la vida es que uno de los generales que fueron los que estuvieron allí en el lugar sabe que él es un pintor y le pide que haga un retrato de Carranza y se dice que eso fue lo que le salva la vida. Después él se fue al exilio también, pero fue la última estancia de jesuitas en el lugar. Y bueno, pues con esto terminaría yo está pues así brevísima, ¿no? Así muy, ¿cómo les diré? Pues sí, muy apresurada, ¿verdad? Plática, yo como tengo ganas de que este museo vuelva a abrir, porque está ahorita cerrado por el confinamiento. Imagínense ustedes que en los más de 50 años que este museo ya tiene de que se abrió como Museo Nacional del Virreinato, el 19 de septiembre de 1964, es la primera vez que cierran las puertas, la primera vez que eso ocurre en toda su historia. Y pues bueno, esperemos que muy pronto toda la situación se normalice y podamos volver a recorrer sus pasillos y ojalá que lo hagamos pues con la compañía de ustedes.
que ustedes nos acompañen y que ahí podamos ver, ¿no? Este lugar ya, llevarlos, ¿no? Y platicarles de muchas más cosas que hay en este sitio maravilloso que hoy es Museo Nacional del Virreinato. ¿Y qué es tan importante? Déjenme comentarles, porque yo, por supuesto que creo que nuestra historia prehispánica es excelente y hay que investigarla y hay que estudiarla, también el México independiente, el contemporáneo, pero estos 300 años que se forjaron del México virreinal y de nuestros países en el periodo virreinal son los que nos dan en gran medida identidad y sustento. Efectivamente, como en todas las historias, pues ocurren cosas buenas, cosas malas, por supuesto, pero finalmente en este periodo es donde nos forjamos esta identidad, esta pluriculturalidad que tenemos, porque no solo llegan españoles, llega gente de toda Europa, también llega la mano de China, con toda la presencia oriental que llega a nuestras tierras y que también enriquece nuestra cultura, y también la presencia africana, que en el siglo XVII llega a ser 30% de la población. Ahí está gran parte de nuestra música, ahí está mucho de lo que hoy somos como mexicanos, la lengua que hablamos y que nos hermana con tantos países de Hispanoamérica, que por fortuna nos podemos comunicar como si fuéramos primos todos, ver una gran comunidad que se desgrana mucho el sueño bolivariano en el siglo XIX, pero sí creo que el periodo virreinal merece ser también atendido por nosotros, porque además no podemos entender nuestra realidad actual si no conocemos nuestra historia. Y es muy importante, por eso, pues 300 años de historia, imagínense, mucho más de lo que ahora llevamos de siendo independientes como países, y es bien importante rescatarlo y valorar la riqueza en todas sus dimensiones y los aportes que tuvo, ¿no? Y pues bueno, les agradezco muchísimo su atención, y a lo mejor hablo muy rápido, disculpen, pero bueno, hay muchas cosas que les quisiera yo transmitir. Muchas gracias a todos. No, hombre, maestra, qué bárbara, qué charla tan linda. Y por supuesto que su tono de voz, y no se preocupe, estuvo realmente grandioso esta ilustración que nos da, particularmente a nivel personal acá en Morelia, Antigua Valladolid, pues obviamente nosotros estamos muy, muy orgullosos de la obra jesuita, la obra obviamente material en cuanto a los grandes edificios que nos dejaron, como el Palacio Clavijero o el Colegio Jesuita de Pátzcuaro, que son unos recintos increíbles a la vista, pero conocemos también todo lo que se movió en los corazones y en los cerebros y en el intelecto de los jesuitas, cómo movieron ese engranaje desde mucho tiempo antes para lograr pues este gran movimiento de libertad que se generó ahí en el colegio. Yo no sé mucho, pero más o menos sé que para nosotros los michoacanos, los jesuitas son sumamente importantes, y pues sí está interesantísimo todo este tema. A mí me apasiona mucho el tema de los jesuitas, y pues agradezco mucho, doctora, su tiempo, y a los colegas que se conectaron. Ahora no sé si nos pudiera conceder unos minutitos para unas preguntitas, doctora, si fuera tan amable. Por ahí Diana tiene detectadas unas en el chat y yo en el Facebook. Con todo gusto. Tú empiezas, Dianita. Por acá tengo uno. Nos comenta nuestra compañera María Elena Muriel que si nos puede recomendar alguna bibliografía, y saludos desde la Misión Jesuita de San José del Cabo. Ay, qué excelente. También esa me la he recorrido porque quien, como les digo, el origen de toda esa fundación es Salvatierra. Y Salvatierra fue rector de este lugar, y Salvatierra hizo mucho por irse a esas misiones. Fue de verdad pues hizo su razón de vida. Él era una gente muy apasionada y lo logra. Imagínense un día ponerse en estas puertas e imaginar de aquí salir, ¿verdad? Con lo que había en esa época, porque no había ni aviones, no había ni autobuses, no había ni autopistas ni nada, y emprender el camino a la fundación de las misiones de ese lugar, ¿no? Del norte. La próxima semana vamos a arrancar un coloquio sobre misiones en América Latina, que pues también se va a abordar estos temas sobre Baja California. Yo con mucho gusto les paso la información, ¿no, Diana? Si las puedes transmitir, porque creo que puede ser de mucho interés. Y sí, también si me puede dejar ella su correo, porque sí hay bastantes libros. Yo de este tema de los jesuitas de Tepoztlán he publicado 7 libros. Ya están muchos que no se encuentran, pero yo los tengo y con mucho gusto se los puedo mandar en PDF, ¿no? Para que los puedan ver y ojalá que sean de su interés, y por supuesto también de las misiones. Yo, hay bibliografía que con mucho gusto le puedo compartir sin ningún problema.
Ay, pues muchísimas gracias. Ya escuchó por ahí nuestra compañera María Elena. Voy a tomar yo el correo y ya nos ponemos en contacto para que nos pueda compartir los datos. Creo que también los de Facebook, porque acá ya no veo Otra pregunta como otra tal. pregunta, así que chicos pregunten porque la teníamos aquí. Hay que explicarle un cerebrito a la doctora, aprovecharla. En Pues mira, Facebook lo tenemos... que surge otra preguntita, yo déjenme comentarles justo hablando de las misiones de California, que es un tema ahorita que estoy cerrando un libro sobre Salvatierra. Él, como les digo, pues él hizo la casita esta de Loreto, que según la leyenda, pues no es cualquier casita, es la casita donde nació la Virgen, es la casita también donde muere San José, es la casita donde Jesús, todas estas imágenes que luego vemos de el taller, ¿verdad? De San José, es esa casita de Loreto. Y dice la leyenda que, bueno, que estaba en tierras infieles y esta casita fue llevada por los ángeles hasta Ancona, en Italia, donde hoy es un santuario importantísimo de devoción. Y entonces estos jesuitas italianos, pues el padre Florencia, que otra vez hay una línea ahí de relación con Tepoztlán, el padre Florencia en el siglo XVII, cuando se hace la fábrica, la primera iglesia de San Francisco Javier, este padre en el siglo XVII es el que da el sermón de inauguración de este espacio. Y después él también le dan la misión de irse a Europa, pues para hablar de estas tierras y bueno, en la búsqueda de misioneros. Y él, Florencia, dice que se le acercan dos jovencitos así, y le preguntan, ¿es su merced allá en las tierras donde usted viene, ¿no? Estas de la Nueva España, ¿hay alguna devoción, alguna virgen en especial que se realice? Y él, bueno, saca de sus ropas, dice la crónica, y les enseña una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, entonces les habla de la historia de la Virgen de Guadalupe, y pues ahí es donde tanto Salvatierra como Zapa dicen, hacia allá queremos ir, ¿no? Queremos ir hacia la Nueva España, y ahí es donde inicia toda esta historia, después de 1000 situaciones y complejidades, ellos se vienen, no sin antes ir a Loreto y con un cordel tomar las medidas de la casita de Loreto y traérsela con ellos acá. Y acá, cuando Salvatierra es rector aquí en Tepoztlán, él construye esa casita que les mostré, que es de las, pues se mantiene, porque muchas fueron destruidas, pero esa se mantiene, y hay varias, y yo la investigación que estoy haciendo es qué tan acertado fue ese cordel, ¿verdad? Entre otras cosas que estoy investigando, en las medidas con respecto a la casa de Loreto. Él siempre quiso irse a las misiones, pero no se lo permitían porque él era una gente, bueno, pues hablaba muchas lenguas, era una gente muy preparada. De hecho, él llega a ser, digamos, el que coordina a todos los jesuitas en la Nueva España, llega a tener el cargo más importante de los jesuitas en la Nueva España, pero él quería ser misionero, él no quería cargos, él quería ser misionero. Y entonces él, duro y dale con que se quería a las misiones, y entonces no le daban permiso. Las misiones habían sido un derroche complicado, económico, y nunca habían tenido éxito. Entonces decían, ya basta, pues, es un proyecto muy complejo ese de las misiones, ¿no? De armar allá, de armar fundaciones allá en las Californias. Y entonces el Duridale ahí seguía. Y entonces junto con Quino, que seguramente ustedes lo recordarán, es otro jesuita muy importante del norte de México, y Ugarte, que él venía de Honduras, en los pasillos de Tepoztlán se decide ir a la fundación de las misiones. Por eso es que también este lugar a mí se hace increíble porque tiene líneas con otras partes de nuestro país. O sea, no es un lugar que hay que mirarlo de muros hacia adentro, sino también de todas estas situaciones que ocurrieron. Y finalmente Palacios, que era, digamos, un visitador para saber cómo iban las situaciones, llega a Tepoztlán y cae gravemente enfermo. Y le solicita a Salvatierra que le lleve una imagen de la Virgen de Loreto, porque se le pedía siempre mucho para sanaciones. Y Salvatierra ve su oportunidad y le dice a Palacios, si usted mejora de salud y usted sale adelante, usted me permitiría finalmente ir a las Californias. Y el otro desesperado que estaba a punto de morir dijo, si yo me salvo, te vas a las Californias. O sea, ya francamente. Y pues se salvó. Y es como a Salvatierra le dan el permiso. Pero dicen, te vas, pero no hay fondos, no hay dinero, ni de la corona, ni de nadie. Y entonces Salvatierra hace una casita de Loreto como alcance y se va a pedir dinero. Y bueno, hay toda una historia que es la que estoy trabajando ahora para un libro.
Pero así es como surge el proyecto de las Californias y finalmente cuando logra, después de un montón de trabajos, después de que lo que fue que tener reconstruido todo el camino de Salvatierra hasta esas misiones, logra llegar finalmente donde soy Loreto, la madre de las misiones de las Californias, en territorio de las Californias, él le pone a esa primera misión Loreto, ¿sí? por este lugar, por esta Virgen a la que le tienen tanta devoción. Pero bueno, hay muchas historias relacionadas que ocurrieron en este lugar con otras regiones del país. Y aquí estuvieron, por supuesto, los jesuitas que después hicieron trabajo en Michoacán y en otros lugares. Aquí estuvieron preparándose en esa primera etapa como novicios. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí tenemos más preguntas, doctora. Hay un colega que está preguntando sobre que cuántos, si tuviera el dato de cuántos salieron de México hacia Bolonia y en realidad cuántos llegaron. Ah, sí, porque hubo muchísimas muertes. Miren, en Tepoztlán habían 76 jesuitas. 76 jesuitas y de ellos casi el 80% se fue hacia Bolonia o 90%. Muchos jovencitos se quedaron. Aquí pasaron muchas situaciones también en lo que he encontrado así en el trabajo de archivo. Es que muchas veces los jovencitos no se querían ir y entonces los papás les decían, no, pues tú dijiste que ibas a ser jesuita y ahora es en las buenas y en las malas y ahora te vas con ellos. Y he encontrado el caso contrario de un jovencito que ahorita ando siguiendo sus pasos, un veracruzano de apellido Ávila, que él se quería irse con los jesuitas y los papás dijeron, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer allá? Va a estar pobrísimo. ¿Qué vamos a...? No, tú te quedas en México, te quedas en México. Y el jovencito iba camino hacia Veracruz porque de ahí salían los barcos y entonces los papás los que hicieron fue mandarles un grupo de personas de la hacienda para decirles, ¿sabes qué? Te sales de la comitiva jesuita rumbo al exilio y te vienes porque los papás eran dueños de unas haciendas muy grandes en Jalapa. Y el jovencito no se quiso ir, entonces pues fue el papá con los hermanos y tampoco se negó a salirse. Y entonces ya mandaron la artillería mayor, que era la mamá, ¿no? Cuentan las crónicas que ahí va la mamá a hablar con su hijo y el hijo que no. Entonces la mamá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Para guardar un recuerdo tuyo, escríbeme aquí en esta hojita tu nombre. Y el jovencito, pues bien inocente, escribió su nombre y entonces ya lo llenaron diciendo que estaba sometido a la fuerza y tal. Bueno, hicieron mil cosas los padres desesperados porque el hijo se les iba y qué iba a pasar con él y lograron retenerlo. Y dicen que el hijo iba con unos alaridos porque lo estaban sacando, pero hubo de los dos, hubo desde jóvenes que no querían irse y los papás los obligaban hasta de todas las situaciones humanas, ¿no? Como suele suceder en todos los grupos humanos. Y en general los jesuitas que más murieron rumbo al exilio son los que venían del norte. Fue muy azaroso, fue muy difícil. Además, pues imagínense el desánimo, ¿verdad? El tema emocional influye muchísimo. Ya lo hemos visto nosotros con esta situación que hemos pasado con la pandemia y todos, por eso también todos estos eventos, estos cursos, hay que mantenernos bien alertas y quitarnos de las sombras, irnos hacia lo que podamos aprender y hacer las cosas positivas, porque el ánimo influye mucho, mucho, y ellos estaban destrozados porque tenían que dejar sus misiones, tenían que dejar a todo lo que habían construido, y esa bajada, digamos, desde el norte hasta las tierras de Veracruz. Además, en Veracruz, pues les cayó una epidemia del vómito negro, que se llamaba, que fue terrible, que diezmó también a muchísimos jesuitas. Ya se fueron de veras en muy malas condiciones y fueron casi 400 jesuitas los que salen de México al exilio. Y además, pues en el camino, bueno, pasaron mil y un situaciones, como les digo, cuando llegan a Bolonia, Italia, después de 1 año y 4 meses, los de Tepoztlán, que los que puedo rastrearlos con más puntualidad. Imagínense, yo cuando fui a Bolonia iba leyendo ese diario que me lo habían hecho a favor de hacerme unas copias. Y yo, o sea, decía, no es posible, yo estoy llegando a Bolonia en 14 horas. Ellos hicieron 1 año, 4 meses, ¿verdad? En ese camino tan difícil. Y cuando llegan por la puerta de Zaragoza a Bolonia y dicen los italianos, nudi e crudi, ¿no? Cuando los ven llegar, porque estaban destrozados, o sea, estaban, pues, ¿no? Tener todas sus ropas y bajada, todo, ¿no? Muchos de ellos eran hijos de las familias más importantes de México, pero bueno, pues el viaje fue terrible. Entonces muchos murieron, y muchos murieron en el exilio, también eso es cierto. Entonces sí hubo una gran mortandad en este camino.
Ok, otra de las preguntas que están por acá es, bueno, una es para cuándo una charla de las monjas coronadas, así es que solo le podemos platicar de lo que tiene para mañana, pero otra es, ¿dónde podemos encontrar el video que se hizo para el de los jesuitas que estaba comentando usted? Y el diario del joven jesuita, ¿se puede conseguir en algún lugar? Gracias, dice nuestra compañera Amparo Camayeta. Se agotaron, discúlpenme, se agotaron todos esos libros, pero como les digo, ay, yo con todo gusto se los mando, porque además fueron publicados por Plaza y Valdés, y el señor Valdés siempre me ha dicho, Alma, pues a difundir, ¿no? Y qué mejor que en manos de ustedes, que está en sus manos el transmitir todo esto, pues esta información, y yo con todo gusto se los hago llegar el video y los libros en PDF, porque si ya, incluso hay gente que me ha escrito y me dicen, es que ya ni en Mercado Libre, o sea, antes se encontraban en Mercado Libre los libros y ya no se encuentran, pero con mucho gusto se los hago llegar. Todavía también, quizás haya algunos ejemplares, si alguien quiere, así, ¿no? Mucho el libro, pues yo también a lo mejor podría conseguir algunos ejemplares con Plaza y Valdés, que todavía tienen en ellos, pero pues si no, con PDF, pues es muy fácil, ¿verdad? Y más en estos tiempos que estamos de pandemia, que no podemos trasladarnos mucho y demás, con todo gusto. Y monjas coronadas, bueno, ¿qué les voy a decir? Pues ese también es otro tema que he trabajado muchísimo, que además es esto que les digo, a mí me apasiona, me gusta mucho estos temas en donde nos vemos hermanados todos los países de América Latina, ¿no? Donde vamos a España también y sentimos pues yo siempre que voy, conozco por fortuna acá toda América Latina, obviamente en España que he estado muchas veces, y siempre pienso, es como ir con los primos, o sea, es como estamos en casa, pues, porque hablamos el mismo idioma, muchas de nuestras tradiciones, nuestras costumbres son muy semejantes porque traemos este pasado que nos une y que yo creo que además, por muchas razones, políticas, sobre todo económicas, pues esto en el siglo XIX nos separamos mucho. A mí me duele mucho saber que hoy, por ejemplo, los jóvenes saben más de historia de Estados Unidos o de Francia o de Alemania que de Colombia, que de Ecuador y de Argentina. Eso es una barbaridad, pero responde, como les digo, a cuestiones muy claras, una serie de situaciones políticas, pero América Latina, Hispanoamérica, somos un bloque súper importante, somos de los grupos que compartimos una misma lengua, que somos pues millones y millones de personas. Entonces, todo lo que sea esta posibilidad, ¿verdad? De hacer estudios comparativos, pues a mí siempre eso me encanta. Y con Monjas Coronas fue esta investigación que hice en donde realicé pues estudios de las mujeres en los conventos, que además pues se sorprenderían todo lo que encontré, porque yo me imaginaba cuando empecé esta investigación, pues así como que monjitas que hacen el chocolate y galletas así ricas, ¿no? Y de pronto me encuentro con mujeres que tenían un gran poder económico, con una riqueza también impresionante, viudas, niñas, esclavas, a veces viviendo en los conventos, una situación increíble, y entonces un estudio comparativo entre México, Colombia, Perú y España. Y eso, y bueno, ese fue mi doctorado, justo de eso trabajé, pero lo he seguido trabajando y yo, pues también con todo gusto, ya que me digan, yo con todo gusto se los comparto y los platico. Muchas gracias, doctora. Hay una preguntita de un compañero que se llama Jorge Juárez, que se conectó desde muy temprano, y dice que si sabe, permítame. Sí. Jorge Juárez, ¿cuál fue la primera misión en la Nueva España y en dónde, dice, la primera? Bueno, pues curiosamente esta zona que tenemos aquí en Tepotzotlán fue el primer sitio de salida de los franciscanos de la Ciudad de México. Cuando ya la cosa está más o menos ahí, pues ahí medio estable en la Ciudad de México, los franciscanos, que como se saben es la primera orden religiosa que llega a nuestro territorio, deciden venir a Cuautitlán. Cuautitlán, que hoy es un lugar que tampoco es tan conocido y de pronto su iglesia tiene retratos de Martín de Bos del siglo XVI, importantísimos, y una de las cruces atriales más importantes que tengamos en México. Importantísimo Cuautitlán, porque además ahí era donde educaban a la nobleza indígena. De pronto, por eso también creemos que acá también este lugar de educación para los jesuitas, de sus jóvenes, digamos, podría estar relacionado porque era un espacio de formación de la juventud mexica, toda la zona de Cuautitlán, y ahí es que llegan los franciscanos, que son los primeros que llegan a esta zona, a este territorio, y están aquí también, pues teniendo una importante visita en Tepotzotlán.
Entonces, ese fue el primer sitio. Imagínense ustedes que aquí los jesuitas llegan en 1580. Ya había pasado un montón, o sea, de 1521 son la última de las órdenes en llegar, la última orden, y así punto a América Latina, porque era una orden relativamente nueva, comparada con otras que tenían mucho más tiempo. Pero sí, la primera, digamos, misión, sitio de evangelización importante fue esto de los franciscanos que se van a estos sitios. Y los jesuitas, pues en toda América Latina, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en Argentina y todos esos lugares, les toca todo lo que se llama la Paraguaya, que son las tierras más inhóspitas, más complejas. Aquí en México, pues les toca toda esa zona del norte del país que de verdad pues era bien lejana, ¿no? Bien lejana a lo que era pues la capital del virreinato. Entonces sí les toca a ellos más bien esos lugares que son lejanos, y ellos están trabajando sobre todo en Chihuahua con los tarahumaras, en Sonora, en Sinaloa, en las Californias. Sí, no sé si hay otra pregunta. Y preguntan sobre el Cristo Pantocrator. Ah, sí, bueno, esa, fíjense que es una obra maravillosa de plumaria. El museo, aunque tiene poquitas obras de plumaria, es el museo de todo México que más obras contiene en un solo museo. Son obras de plumaria. Cuando llegan los españoles, pues no llegan a un desierto, ¿eh? O sea, llegan y había aquí una tradición cultural y un arte, pero increíble, ustedes lo saben muy bien. Entonces, una de las cosas que más les asombran a los españoles, bueno, son dos cuestiones: los cristos de caña de maíz, que por cierto Michoacán es un espacio súper importante para esa arte, que son cristos increíbles, porque si había una iglesia bien alta, bien lejana, pues estos cristos no pesan, son cristos enormes, bellísimos, y que pesan 5 kilos, entonces pues eso les asombra mucho. Y la otra cosa que les asombra mucho a los europeos es el arte de las plumas. Pájaros, por supuesto que había en todo el mundo, pero lo que ellos no sabían es que con las plumas se pudiera hacer arte, ¿no? Y eso es lo que hacían, se hacía en el mundo prehispánico. Entonces, eso, con plumitas y bueno, toda una técnica muy compleja, ¿no? Se hacían estos cuadros de plumas, y el Pantocrátor está considerado pues una de las obras magnas del museo, porque es un Cristo, pero con rasgos indígenas y todo hecho en pluma. Todo hecho en pluma. Entonces es una obra muy interesante que está pues en la colección del museo. No se puede exhibir mucho porque fíjense que la luz, aunque no hubieran electricidad ni nada, no es buena para esas obras, que además pues es del siglo XVI, es muy antigua. Entonces tiene que conservar, pero sí, definitivamente es una obra muy bella del Museo Nacional del Virreinato. También, por cierto, hay otra obra de plumaria relacionada con Michoacán, que es la Virgen de la Salud. Sí. Ustedes saben, ¿no? La Virgen de la Salud, la importancia que tiene, y ya es una virgen que se ve que es posterior, porque una forma de datar estas obras es que cuando ya la carita y las manos son trabajadas en óleo y el resto es en pluma, ya son obras un poquito posteriores, y la Virgen de la Salud tiene esas características. Pero sí son obras muy bonitas que están también en la colección del Museo Nacional del Virreinato. 30,000 objetos, más de 30,000 objetos de colección los que tiene este museo. Imagínense ustedes. Wow. Sí. Ay, doctora, qué cosa más increíble. Pues cuando guste venir a Michoacán, acá la vamos a pasear a donde usted quiera ir para que vea todo el arte plumaria que se está recuperando en el conjunto agustino de aquí de Tiripetío. Ya cuando vuelvan las cosas a normalizarse, está invitadísima. Diana y yo la vamos a llevar por nuestras tierras aquí en Michoacán, porque la mesa directiva de la Guitumex pues está de momento aquí en Michoacán. Doctora, muchas gracias. No sé, Dianita, alcanzo a detectar todavía algunas preguntas, la de Mario Hernández, que dice que si hay alguna fecha tentativa, doctora, para la reapertura del museo. Pues, cuando ustedes saben cómo ha sido, ¿verdad? Y creo que en eso hemos estado en este peregrinar todos. Cuando esto empezó en el museo, en la semana del 20 de marzo, fue que se cerró el museo, como muchos otros lugares, y todo el mundo dijo, en 2 meses nos vemos. Y miren, ya vamos para el año. Entonces, esto se está, pues no se sabe. Yo creo que hasta que haya condiciones, que no haya tantos contagios, ojalá pueda ser en este año. Pero está el museo virtual, ¿eh? Ese sí también les pido que lo visiten. El año pasado tuvo más de 4 millones de visitas. Estamos desarrollando ahí proyectos con áreas de difusión, con áreas de servicios educativos, y pues ahí también se están haciendo trabajos. Entonces, ahorita ya se está hablando de 2 museos, el museo presencial
y el museo virtual, que yo creo que como muchas otras cuestiones, pues ya también ya no va a parar. O sea, esta situación también nos mostró otra posibilidad. Esto que estamos haciendo ahorita, qué increíble que estemos aquí platicando, ¿verdad? Así, tan contentos y pues de muchas partes, ¿verdad? Ahora si yo les hubiera hecho que esta plática las daba hoy a las 7 de la noche aquí en Tepoztlán, no sé cuántas de ustedes hubieran podido venir, pero miren qué maravilla ahorita, ¿no? Que estemos todos compartiendo este espacio y esta plática. Así es que lo virtual llegó para quedarse. Ya existía antes de la pandemia, pero obviamente ha tenido una fuerza muy grande y pues ahí también pueden estar visitando el Museo Nacional del Virreinato y esperemos que para este año pues está esa reapertura y pues también acá con mucho gusto, así como ustedes allá en Michoacán, que no, ahora sí no voy a despreciar para nada esa invitación, al contrario, con muchísimo gusto los voy a visitar, pues también que ustedes vengan por acá, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Un hecho, vamos a estar allá en cuanto abran. Con los guías de Michoacán, vamos a ir para allá. Claro que sí, vamos a organizar algo. Están pidiendo también algunos de los compañeros si nos pueden compartir las redes sociales del Museo del Virreinato, el YouTube, donde están compartiendo los coloquios, la información del coloquio que viene, porque sí están muy interesados en todas las actividades que van a tener. Así es que para que nos diga todo lo que tiene, que viene del museo. Sí, pues miren, tuvimos el año pasado varios cursos, yo les comento rápidamente, desde hace casi 20 años, todos los jueves de enero a diciembre, teníamos invitados, yo coordino ese programa, el programa académico, con los mejores investigadores que tenemos de México y de otros países, y nos veíamos presencialmente en el Museo Nacional del Virreinato, y ahora lo estamos haciendo virtualmente por YouTube, y pues son cursos que son de un mes. Ahorita justamente estamos terminando, mañana es el último día del curso de epidemias, pero para quien le interese las epidemias, cómo se vivieron, qué pasaba con las epidemias en la Nueva España, pues eso lo tenemos en el canal de YouTube del Museo Nacional del Virreinato, le ponen listas de reproducción y ahí se van a encontrar tanto el curso de epidemias que fue el de este mes como el de enero, que fue precioso, sobre la joyería de Guatemala, muy bonito trabajo, también de Coralia Anchisi, de una maestra muy destacada de Guatemala, pues muy bonito. Y el año pasado tuvimos un coloquio sobre mujeres también, pues empresarias, religiosas, muy interesante también, que nos habló mucho de investigadoras que han dedicado toda su vida investigadores a este tema. Y ese fue por el canal de un seminario que tenemos sobre América Latina, justamente, y que también estamos impulsando virtualmente. Y el coloquio que arranca el próximo jueves, que va a durar un mes, todo el mes de marzo, es sobre misiones, y lo vamos a tener en este seminario que hemos impulsado el Museo Nacional del Virreinato, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estamos haciendo estos coloquios. Y pues yo también a Diana con mucho gusto le mando la información y pues si les hace llegar las ligas, ¿verdad? Y se conectan y ahí vamos a estar con el coloquio ahora de las misiones en América Latina. Investigadores de Argentina, Estados Unidos, Perú, México van a estar en este coloquio. Sí, y tengo por experiencia que los coloquios han sido preciosos. Yo estuve en el de coloquio de la mujer, que lo conocí de hecho por la doctora Doris, que estuvo con nosotros el domingo. Y ya me quedé, dije, a todos los que hagan, los voy a unirme a ellos. Es que de verdad se los recomiendo muchísimo porque aprenden tremendo y quedan guardados en el canal de YouTube, así es que pueden regresar las veces que necesiten para las consultas. Así es que muchísimas gracias, doctora, por ese esfuerzo tan grande que hace de juntar a todos estos expertos y que podamos tener este tipo de información, que de lo contrario nos pasaríamos horas en una biblioteca y jamás lo podríamos lograr. Sí, pues con mucho gusto. Yo soy la agradecida, yo soy de veras, me entusiasma muchísimo estos espacios. Yo comparto con ustedes la pasión, el gusto de transmitir nuestra historia y pues estaré con ustedes en todo lo que pueda apoyarlos. También pues pasándoles datos, ¿verdad? De investigadores como la maestra Doris Bienco, que está con nosotros desde tantos años también, que ha estado dando cursos, y conozco a mucha gente muy valiosa, muy, pues muy entusiasta, ¿no? De investigadores que también les encanta compartir sus temas. Y pues con mucho gusto y en todo lo que pueda apoyarles, yo de verdad me gusta mucho estos proyectos que como el que tienen ustedes, y pues cuenten conmigo para todo lo que necesiten.
Ay, doctora, muchas gracias. Los guías de México, los guías de turistas de México y de Latinoamérica, le agradecemos toda esa bondad y esa generosidad para con nosotros. Y desde luego que sus recomendaciones de alguna charla o algo aquí a través de mi colega Diana, de mi compañera, que usted diga, Diana, ¿sabes qué? Siento que este tema es interesante y usted desea sugerirnos, pero inmediatamente abrimos las puertas para cualquier sugerencia, doctora. Y pues muchas gracias de nuevo por parte de Giturmex. Le comento que la estuvieron viendo de Perú, de Lima, de Arequipa. Muchísimo Perú. Uy, Arequipa, he estado tantas veces en Arequipa. Arequipa es bellísimo. Sí. Ahí tenemos el convento mejor conservado de toda América Latina y ellos nos hicieron favor de hacernos un video que ojalá podamos transmitir con ustedes también algún día sobre la vida de los conventos de mujeres. Ah, sí, está Claro. hermoso. Sí que están con sus casitas y todo, cómo entraban las monjas con sus sirvientas, sus esclavas, y es una maravilla. Ay, doctora, pues muchas gracias. Aquí de Aguiturmex, Rosalba Coria, sus órdenes, le da las gracias y por haber aceptado esta invitación que le hicimos a través de Dianita Palomino, que es una excelente gestora. Ya todos vamos a hacer público de esos simposios, de esos seminarios, de todo lo que usted emprenda ahí en el Museo del Virreinato. Sí. Si los compañeros que están más interesados, no sé si tengan algún costo y no importaría, digo, lo del costo, si son gratuitos, imagínate qué maravilla y qué desperdicio, ¿no? Que no se inscribieran. Los invitamos a todos los que están aquí, no sé si se pueda, doctora, para que se Claro, miren, rapidito inscriban. les comento que incluso también se dan constancias que son muy bonitas porque la verdad que la diseñadora del museo hace unas cosas maravillosas y entonces con un 80% de asistencia cuando son en vivo, digamos, que son los jueves de 11 a 1 de la tarde, bueno, ahora este coloquio va a ser 3 horas de 10 a 1, con 80% de asistencia, porque hay una liga y un enlace para poner su asistencia, pueden sin falta pues tener la constancia, que también yo creo que para ustedes como guías pues, es bueno, ¿no? Y todos son totalmente gratuitos, los cursos nunca se han cobrado ni presencialmente ni nada. Y pues ahora vamos con misiones, pero también a otra maravilla de estos que quedan ahí grabados, entonces quienes no pudieran estar para el coloquio de mujeres, pues se meten y ahí los pueden estar viendo, o de epidemias que ha estado genial, o el de plata de Guatemala, ¿no? Yo ya me estoy saboreando el de plata de Guatemala y me estoy saboreando ya el de las mujeres. Ay, qué bendición, qué grandioso, maestra. Muchas gracias. Y bueno, ya preguntas no puedo localizar ya ninguna y además pues no queremos abusar de su tiempo. No sé si Dianita tengas algo más que agregar, amiga. Pues nada más, la doctora, para los que preguntaban por ahí de lo de monjas coronadas, que es uno de los temas esplendorosos de la doctora, ella va a tener una charla el día de mañana que también lo van a transmitir por Zoom. Voy a dejar yo un enlace en el Aguiturmex para los que quieran entrar. Está restringido la cantidad de participantes porque tienen una plataforma así como nosotros, pero yo creo que, no sé, a lo mejor, doctora, no sé, usted dígame, unas 20 personas que puedan entrar. Me dijeron los organizadores que es por Zoom y que pueden entrar número de personas que gusten. Entonces, están invitadísimos. Va a ser mañana a las 7 de la noche, monjas. Wow, ya tenemos agenda. Entonces, para que aparten el día de mañana, porque está de nuevo la doctora, y ese es un tema precioso que después también a ella búsquenla. Yo la he estado siguiendo en todas las conferencias que da en YouTube, lo pueden encontrar para que conozcan más de sus temas. Es que, doctora, de verdad, muchísimas gracias, porque desde el momento que le dije que si podía dar una charla a usted, en ese mismo momento me contestó que sí. Entonces, de verdad, gracias por su apertura, por estar con nosotros. Esperamos, y aquí ya lo estoy lanzando yo aquí a mi presidenta, que la podamos tener para el Congreso de Guías que vamos a tener en Zacatecas. Eso es indiscutible, que le haremos llegar la información y si ella acepta la invitación, bueno, lo formalizamos, porque pues, claro que sí, Diana, yo hasta te iba a decir así muy tímidamente, oye, ¿crees que puede estar con nosotros en Zacatecas con unas 3 horas? Bueno, con algunos 3 temas. Bueno, pues no, hombre, doctora, imagínese, sería como un sueño tenerla con nosotros. Esperemos en Dios que toda esta situación mejore. Nosotros los turisteros tenemos mucha confianza en que a pesar de que el turismo fue la primera de las que recibió todo el punch de la pandemia económicamente, a pesar de que el turismo hemos sido casi unos mártires de esto,
pero sé que también va a ser de las primeras que se reactiven, la gente va a tener anhelo y los guías que estamos en estos grupos, doctora, le quiero comentar, estamos atentos a cuidar todas las medidas de bioseguridad en nuestros tours, en nuestros recorridos, y en la poca reactivación que ha habido hemos tratado de estar alineados a la política pública, a la política local, municipal, estatal, de todas las entidades de salud para poder reactivarlo de manera responsable. Y espero en Dios que así sea y que ya para entonces, pues Dianita, nos quedamos con la tarea de hacer la carta de invitación y va a ser en Zacatecas presencial y también va a ser transmitido por redes sociales. Bueno, pues sin nada más que agregar, yo quiero agradecer a mis colegas, como siempre, la verdad, ese seguimiento que tienen a su capacitación, a su profesionalización. Ustedes, muchachos, primero la doctora es nuestra VIP, pero saben ustedes, amigos, guías, colegas, que los que están aquí colgados ahorita y los que nos están viendo en Facebook siempre son bienvenidos a la casa Agiturmex. Es de ustedes, es para ustedes. Estas gestiones que se hacen son, ya saben todos, sin ningún interés, sin ningún lucro, sin nada. Y lo único que queremos es elevar el nivel que tenemos nosotros como guías de turismo para estar a la altura de un país como México, con tanta historia, con este legado histórico, con este legado cultural y con todas estas tradiciones. Tenemos un reto muy alto, por lo tanto, pues ninguna conferencia se vale perdérsela, ¿no? Si dices, ahorita no tuve tiempo a las 7, pero ahí se queda colgada en la página y ustedes con toda confianza pueden volverla a ver cuantas veces sea. Aquí va a quedar en el Facebook de Agiturmex y por lo pronto también les comento que en Olagitur, Organización Latinoamericana de Guías de Turismo, para mis colegas que están también por allá la pueden ver y ahí pues guardarla, tomar nota, regresarle y volver a ver el video y todo, ¿sale? Ustedes, colegas, son nuestra razón de ser aquí en Agiturmex y seguimos trabajando. Nos vemos, les recuerdo que la agenda es los jueves de 7 a 8, de 7 a 8, perdón, pero como nos quisimos ajustar a la agenda de la doctora, pues lo cambiamos en esta semana al miércoles. Pero seguimos los jueves, chicos, ya por ahí recibirán la novedad de qué otro tema va a seguir y estamos a sus órdenes. El 4 de marzo tenemos una charla, Diana, sí, el 4 de marzo de nuevo con la doctora Doris, que tenemos las portadas de los templos coloniales y su interpretación. Así es que para que no se pierdan. Wow. Bueno, chicos, pues ese nada más para que estén atentos y de nuevo, la verdad aquí quiero dar un aplauso al colega que siempre se conecta, que se llama Mario Hernández y que yo admiro muchísimo. Yo creo que ya Mario también va a estar en condiciones de darnos una charla a nosotros un día, porque te paso, ¿no? Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias y por ahí estamos en contacto, doctora. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, colegas de Perú y de todos los países que se conectaron, colegas de México, de toda la República Mexicana. De verdad que son mis ídolos. Hasta la próxima. Gracias, Diana. Gracias, presidentes de asociaciones del país que están conectados. María Elena Muriel, por ahí alcancé a ver algunos colegas. Sheila Heidi Reyes desde el Perú, en Lima. Y Pati Oviedo de Arequipa, Milagros Berlanga, Abigail Cortés, nuestra presidenta de los guías de Puebla, ¿qué tal? Cristina Galvez, colega guía recién egresada, Lulú Galván, de mesa directiva de Agiturmex, Angelita Leiva, presidenta de Agiturmex, de Agitur Michoacán, perdón, sí, de Acted Michoacán, Melitón Blanco de Sinaloa, Luis Fajardo desde Nebraska, Estados Unidos, otra vez Ángeles, y nuestra amiguísima Narda, que fue nuestra super guía en Lima. ¡Qué bárbara, Narda! Gracias por estar y acompañarnos. Bueno, chicos, pues buenas noches. A merendar. Se les quiere en México. Se les extraña por acá en nuestros congresos. Nos veremos, si Dios quiere, cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Sale? Hasta la vista. Buenas noches. Buenas noches. Bye.